mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23, léalo por favor. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25 todos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor, sí, a orar, inclinemos nuestro rostro y sí, entremos en comunión con el Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por la oportunidad que tú nos otorgas en esta noche. Gracias porque ha sido por tu buena misericordia que me has permitido estar aquí en tu casa. Así también, al igual que tus hijos, Señor amado, han dispuesto su corazón para poder, Padre, asimilar el consejo de tu palabra. Señor, trata en esta noche con cada uno de tus pequeños que también en la parte alta se encuentran. Háblales también a ellos conforme a las necesidades, Señor amado, de sus pequeños corazones. Señor amado, ministra nuestras vidas y que sea tu gracia, sea, Señor amado, y Dios, tu amor, el que pueda llenarlo y cubrirlo absolutamente todo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sí? Dice el Señor, 1 de Juan, capítulo número 2, versículo número 22. Recordando, mi querido hermano, el contexto del estudio del sábado anterior. Se venía hablando acerca del anticristo, ¿sí? Pero básicamente no de él, sino más bien de aquellos que de alguna manera, diríamos así, preparan el camino al anticristo, ¿sí? Aquellos que sabiendo, mi amado hermano, que conociendo la verdad, no la retienen, sino más bien, sí, se manifiesta en ellos, diríamos, la traición, sí, a la fe, abandonan el cuerpo de Cristo y esto se constituye, los constituye la palabra como anticristo. Recuerden que en estudios anteriores se decía, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Amén. Si muchos recuerdan ese precioso tema. Ahora, cuando vamos al verso 22, Juan continúa, diríamos, dando un aporte para poder establecer justamente este principio de poder reconocer quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Claro, este pasaje bíblico del verso 22 va a hacer alusión, diríamos, a lo macro, a lo grande, a lo que se podría entender como el primer y gran principio del cristianismo. ¿Cuál es ese? Reconocer dentro del cristianismo a Cristo como el autor mismo de la salvación. Le digo esto porque hay muchos que tienen, hablando de las sectas, tienen la etiqueta de cristianismo o de Cristo, pero cuando usted ya ahonda en la doctrina, nada tienen de Cristo. Un ejemplo vivo son los testigos de Jehová. De hecho, en las regiones europeas o en los países del norte, como lo es Canadá o Estados Unidos, ya figuran dentro, digamos, de su nomenclatura, de su título. Sí, no dicen ahora así el salón de los testigos de Jehová o salón del reino, sino que también ahora han incluido el término cristiano, el término cristianismo, o iglesia cristiana de los testigos de Jehová. Cuando uno ya ahonda en la doctrina, se deja ver, diríamos, por los poros que de Cristo no dicen o enseñan absolutamente nada, sola vez la etiqueta. ¿Para qué? Claro está, para causarlo a manera de propaganda y atraer así a aquellos que tienen obviamente un interés de saber algo más de quién, de Cristo. Ahora, tomando como base esta referencia, y como se lo he mencionado en el verso número 22, Pablo se refiere a lo macro, a lo grande, a lo que es mayormente reconocido en el ámbito cristiano. ¿Y qué es lo que es mayormente reconocido en el ámbito cristiano? Que Jesús es el Cristo. Amén. Si el Cristo, hablando del Redentor
hablando del Mesías, hablando del ungido, el sacrificio que Dios proporciona al hombre para poder ser salvo. Yo quisiera, por favor, que me acompañase, si venga de primera mano apunte, por favor, en sí mismo el término, qué es lo que significa hablando acerca de el Cristo. Ahora, apunte, por favor, para aquellos que tienen papel y pluma. Siempre es importante reconocer en medio, diríamos así, de nuestro estudio, los primeros, diríamos, principios del cristianismo. Ahora, apunte, por favor. Déjeme un segundito, por favor. Le ruego. Listo. Cristo significa, o es un sinónimo del término Mesías. Cristo, el término Cristo es un sinónimo del término Mesías, o lo que es igual, la dignidad, Jesucristo. Recuerde que Jesús es un nombre compuesto. Jesús y Cristo. Hablando de Mesías, hablamos del ungido de Dios. Hablando ya de Mesías, hablamos de lo que es el ungido de Dios. Es decir, Dios separando a un ser para un propósito. En este caso, separando a quién? A su propio Hijo para un propósito. Repito, hablando en sí del término Cristo, es un sinónimo del término Mesías, y es una dignidad dada o reconocida en un varón llamado Jesús. Jesús y unido a Cristo. Y el término Mesías es ungido. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, versículo 22, se nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿qué cosa? En primer plano. Es el Cristo, es el Mesías, el ungido de Dios, ¿para qué? Para traer salvación a la humanidad. Dice ahí, hablando de aquellos que de pronto no desean reconocer a Jesús como lo que verdaderamente es, dice ahí, es el anticristo. Amén. Ahora, recuerde que este término anticristo, ¿qué representaba? Esto ya se dio significado. ¿Qué significaba el término anticristo? Es lo opuesto a Cristo, lo opuesto a Cristo, una antítesis de lo que es Cristo. Lo opuesto, podríamos utilizar un antónimo, recordando que los sinónimos tienen también palabras antónimas. Un sinónimo es, por ejemplo, una palabra que se la podría considerar en representación de otra. Por ejemplo, la palabra amor tiene sinónimos. El querer, es una palabra que se la puede asociar con ¿qué? Con el amor. Pero un antónimo es lo opuesto al amor, ¿qué podría ser? Odio, por ejemplo. Lo opuesto, mi amado hermano, de pronto, al querer podría ser también otra palabra. Al querer. No, un antónimo, no un sinónimo. Lo opuesto a te quiero, ¿qué voy a hacer? Te odio. Odio es el término, como un antónimo del término querer. Ahora bien, entendamos pues que anticristo es como una especie de antónimo de lo que representa Cristo mismo. Ahora bien, en el versículo número 22, recuerde, Juan menciona que todo aquel que ha negado que Jesús es, de primera mano, ¿qué cosa? El Cristo. Y mire que las sectas tienen sus propios fundadores y salvadores, son reconocidos como anticristo. ¿Por qué? Porque han negado ¿qué cosa? Y aquí está lo interesante. Cuando uno niega a Cristo, implícitamente dice que también se puede negar a quién. Al Padre. Y yo creo, que quiero tomar como referencia a los testigos de Jehová, y los nombro porque a la verdad son las sectas que mayormente influyen, o por lo menos, digamos así, nosotros vemos en nuestro entorno social. Para ellos, por ejemplo, negar al Padre sería una blasfemia, ¿verdad? Porque el fundamento de doctrina de ellos es rotundamente ¿quién? El Padre. Pero lo que ellos no saben, o diríamos lo saben, pero lo ignoran,
sí, porque no se les enseña así, es que al negar a Jesús, niegan la eficacia de ¿quién? Del Padre. Sí, y ahí es donde, mi amado hermano, en este caso, tal doctrina se hace una herejía. Se hace, sí, en este caso, una blasfemia. Y querido hermano, toda persona que no reconoce a Jesús como lo que verdaderamente Dios le asignó o lo designó como el Cristo, automáticamente niega también la esencia del Padre. Y es ahí donde Juan hace esta referencia a la iglesia. Tengamos mucho cuidado, y de hecho se ha enseñado en clases anteriores, en esta misma semana, sí, de ahí de darle la apertura a personas que no vengan con la sana doctrina. Usted sabe ahí que las palabras del Señor nos ha dicho que ni siquiera le debemos de dar oportunidad de decirles bienvenido, porque el que acepta o lo que le dice bienvenido participa también, dice la Escritura, de sus malas obras también. Amado hermano, si teniendo pues este primer indicio del versículo número 22, en el verso 23 lo único que hará Juan es dar justamente una explicación acerca del verso 22. Y dice en el verso 23, todo aquel, sin distinción, ojo, sin distinción, todo aquel que niega al Hijo, también dice aquí, tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y recordando que el término confesar, de manera, diríamos, simbólica en este versículo bíblico, tiene como implicación adoptar todo lo que representa Jesús, ¿sí? Dentro del concepto bíblico. Todo lo que representa Jesús. Esto no se trata de confesar a manera de hablar. El diablo también puede confesar o puede hablar de Jesús, pero eso no significa que Satanás hace la voluntad del Padre o de Cristo en su ser. ¿Sí me está entendiendo? Sí, el hecho de confesar, por ahí nace a veces la confusión en pasajes bíblicos cuando se los enseña, y de hecho la Biblia así lo determina. Todo aquel que confesare que Jesús es, ¿qué cosa? El Señor, ¿será qué cosa? Será salvo. Dice, pero hermano, él confesó a Jesús como Salvador. ¿Y por qué ahora usted me dice que está condenado? Hermano, porque la acción misma de confesar, de hablarlo, si no conlleva fe, si no conlleva un involucramiento, amén, del ser en la confesión, se hace obsoleto. Pero de esta manera, ¿cuántos acá tienen esposo o tienen esposa? Listo. Yo le pregunto, ¿de qué le sirve a usted si su mujer lo confiesa como marido ante la sociedad, pero lo adopta fuera de ese entorno? Pregunto, ¿de qué le sirve que lo confiese como marido? ¿O de qué le sirve que lo confiese como su esposa ante la sociedad? ¿Sí me está entendiendo a dónde quiero llegar? La confesión como tal no tiene valor. ¿Por qué? Porque él no honra esa confesión. No respeta esa confesión. No vive involucrado dentro de esa confesión. ¿Sí me está entendiendo? Listo. Quiero que quede el concepto muy claro. El confesar debe de conllevar un involucramiento. Amén. De lo que usted dice con lo que usted vive. ¿Sí me entiende? Juan justamente en ello se apoya. Si usted confiesa que Jesús es el Cristo, entonces usted tiene a Jesús. ¿Pero por qué? Porque su confesar va acompañado de un involucramiento. ¿Sí me entiende? Va acompañado de una acción, va acompañado de un estilo de vida. En cuyo caso el versículo 23 lo único que hace es fortalecer, amén, en este caso, nuestra vida o de compromiso con Cristo. Todo aquel que niega, dice aquí, al Hijo, tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, tiene, ¿qué cosa? También a quién?
tiene también al Padre. Amén. Hasta ahí diríamos todo lo asociado a los versículos anteriores con respecto al saber identificar quién puede ser un anticristo y quién no puede ser un anticristo. Recordando que este término anticristo en este pasaje bíblico propiamente hablando, estudiándolo, no se refiere al, digamos así, al ser que habrá de venir para engañar al mundo entero, haciéndose pasar como el Cristo, pero no lo es. Amén. Estos anticristos son prototipos, son, diríamos, muestras médicas del verdadero que habrá de venir. ¿Sí? Será, diríamos, como que los bocaditos antes del plato fuerte. Amén. Pues esto se manifiesta en la actualidad, estos anticristos, lo hay por doquier. Toda persona que no manifiesta a Jesús como Salvador, como la fuente o la esencia de la salvación cristiana, es un anticristo. Amén. Obviamente usted no lo va a andar proclamando por todo lado. Si algún amigo suyo es ateo, es anticristo. No, tiene que mantener en ese sentido siempre la postura del amor por aquellos que viven en ignorancia para sacarlos del error. Amén. Cuidado, va a utilizar la palabra ¿para qué? Para contender, sino más bien para fortalecer en este caso los vínculos de amor que por medio de usted Dios querrá manifestar en medio de la sociedad. Pero claro, eso no implica de que yo no camine por la vida alerta y apercibido de doctrinas erróneas que me pueden conllevar al error. Amén. Para eso sí son los estudios de la palabra. Ahora, hasta aquí hago la pregunta. ¿Tiene alguna duda refiriéndome a este tema? ¿Está todo claro? ¿Por qué? Porque vamos a avanzar al siguiente versículo y la tonalidad de la enseñanza va, en este caso, a empujarnos a otra instancia, justamente fundamentado en lo que ya hemos estudiado. ¿O hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Ninguna. ¿Sí? Versículos, mire, cuando no me preguntan, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es mi duda? ¿Sí? ¿En que se aprendieron o a la verdad no entendieron nada? Y para evitar la vergüenza, mejor no pregunten. Versículo número 24. Ahora, vamos a cambiar de tonalidad. Lo que habéis oído, ¿sí? Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Ahora, ¿qué hemos oído? Pregunto. Ahora yo les pregunto. Claro, hablando del entorno, del ámbito de la fe, ¿qué hemos oído? ¿Qué fue lo que llegó a tus oídos para poder venir a los pies de Cristo? La palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora, eso no implica de que en algún momento, sobre todo alguien, no haya dejado en algún momento de su vida, de pronto, ver o leer a través de la Escritura pasajes de la misma. Yo me recuerdo en mi caso personal que cuando yo no era cristiano, en este caso redimido por Cristo, a mí sí me daba la curiosidad de vez en cuando de acercarme a la Biblia y ponerme a leer. Y como a veces, dentro de mi curiosidad, me llamaba la atención los libros más enigmáticos de la Biblia. Me llamaba la atención la curiosidad me empujaba por el libro de Daniel, por el libro de Job, por el gran Apocalipsis. Obviamente, diríamos, pasajes bíblicos que por su representación, su descripción y por los acontecimientos que en ella se narra, a uno lo mantiene como en una zozobra, en una alerta. Pero ojo, yo lo hacía simplemente por curiosidad. No porque hubiese de alguna forma encontrado a Cristo como Salvador en ese tiempo de búsqueda. Pero el Evangelio al cual se refiere aquí Juan es el Evangelio que ha hecho en mí el efecto mayor que puede hacer en cualquier hombre si así el Señor lo dispone. Haberme tocado y en ese sentido empujado mi vida para poder rendirla a los pies de ¿quién? De Cristo. Y es ahí, mi querido hermano, donde Juan hará un detalle.
ya que ella nos hace saber lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio, es decir, el evangelio de la salvación, ¿sí? Lo que habéis oído, la doctrina que habéis recibido desde el inicio, ¿qué dice el Señor? Permanezca en vosotros. ¡Qué gran verdad bíblica! Mi amado hermano, nunca un cristiano puede olvidar, sí, diríamos así, el mensaje de apertura que recibió en su vida, o la base doctrinal que recibió en sus primeros, diríamos, años de vida cristiana. Eso marcará la diferencia, ¿sí?, entre un cristiano con fundamento o un cristiano sin fundamento. Nunca un cristiano puede olvidar la base, ¿sí?, que le ha dado a usted el crecimiento que ahora usted tiene. Yo sé, mi amado hermano, que a veces dentro de nuestro crecimiento uno puede siempre concentrarse, diríamos así, en una base todavía más sólida o un alimento más fuerte, pero nunca se olvide, ¿sí?, del biberón que recibió. Nunca se olvide de aquellos que le tomaron la mano y le enseñaron a qué. A caminar, a dar su primer y gran paso. Y es en eso que Pablo, sí, que Juan quiere dar énfasis. Estos principios básicos, mi querido hermano, se encuentran detallados en la carta a los Corintios. Acompáñenme por favor a la Escritura y venga conmigo a la Biblia. Vayamos, sí, a la carta a los Corintios. Perdón. Un segundito. Tengo otra papelada la cita bíblica. Un segundito, por favor. Déjeme ver. Primero Corintios 8:13. Déjeme ver. Un segundito. No. Vamos a otro pasaje bíblico. Acompáñeme, por favor. Sí. Les debo la cita de Corintios. Hay en deuda ahí. Venga conmigo, por favor, a la carta de los Efesios. Sí, carta a los Efesios. Sí, carta a los Efesios. ¿Lo tiene? En el capítulo número 4, sí, carta a los Efesios. Capítulo número 4. En el versículo número 22. Sí, verso 22. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, en cuanto, y eso hablando del estado del hombre, si en sus dos facetas, sí, la vida antigua y la vida
nueva que adquirimos en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, nos dice de primera mano el Señor, despojaos de qué cosa? Despojaos del viejo hombre, que está, o como estábamos antes de conocer al Señor, estaba ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice adicionalmente, ya para poder, diríamos, dejar a un lado esa forma de vida, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Ahora, y aquí es donde viene la base doctrinal. ¿Cómo el hombre puede renovar su mente? ¿Cómo? Mi amado hermano, solamente a través del conocimiento de la doctrina o de la palabra del Señor. Ahora, el texto que obviamente estamos buscando en Corintios tiene la referencia, mi querido hermano, sí, de que el hombre, así como ha experimentado en Dios, sí, un alimento sólido, también experimentó un alimento líquido o leche espiritual. En cuyo caso, mi querido hermano, como base doctrinal, todo creyente, por ejemplo, en su base doctrinal, sabe o reconoce muy bien acerca de qué, primeramente del arrepentimiento. ¿Qué creyente de manera inicial no, digamos así, conoce Dios lo que es el arrepentimiento y el recibir por medio de ese arrepentimiento perdón para qué? Para sus pecados. ¿Qué creyente seguidamente del arrepentimiento también no conoce acerca de lo que es lo referente al bautismo, por ejemplo? Y hermano, en cuyo caso el bautismo es el segundo paso de obediencia que el creyente en este caso adopta para poder solidificar su vida en el Señor. En el ser humano está el asunto, mi querido hermano, también del crecimiento por medio de la palabra o de la doctrina, en este caso de los mandamientos más básicos o elementales, como lo es la escritura, la oración y el congregarse. Sí, más allá también de del poder compartir el evangelio. Y querido hermano, si estos fundamentos, diríamos, tan elementales en la vida cristiana, Juan lo hace saber en su carta, que no nos olvidemos de estos. Recuerden lo que dice el Señor en Juan capítulo 2, sí, que es el texto que estamos estudiando, versículo número 24. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué demanda el Señor para nosotros? Que esto permanezca. No puedes, mi amado hermano, arrancar esto de tu vida. Esto debe de ser base, sí, para tu vida espiritual. Primero, perdón, Hebreos 5, por eso me lo otra vez con esto. Gracias. Sí, vamos por favor a Hebreos capítulo 5. Sí, y gracias por la reseña. En Hebreos capítulo número 5, muchísimas gracias, hermana. ¿Sí? ¿Lo tienen? Hebreos capítulo número 5, ¿sí? Versículo 13. Dice el Señor, y todo aquel, amén, ¿ya lo tiene? Y todo aquel que participa, dice aquí, de la leche, entendiendo que la leche, ¿quién la recibe? Sí, hablando ya en un entorno ya en sí mismo de la sociedad, ¿quién lo recibe? Un niño, pero cualquier niño, no, un niño que recién nace, amén. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué se constituye en ese momento? El inexperto de qué? De la palabra de justicia. Y ahí le da la razón del por qué. Porque es qué cosa. Es un niño, es un infante. Y esto lo podemos pasar en este caso al ámbito espiritual. ¿Qué usted le enseña como base doctrinal a una criatura espiritual? ¿Qué usted le enseña? ¿O qué usted le puede enseñar? Porque todavía no le puede llegar a qué cosa, a él, a entender. Yo entiendo que un cristiano nuevo puede pedir o puede solicitar mucha información, pero uno tiene que decir, hermano, si en su tiempo yo le voy a hablar de aquello, en su tiempo usted va a comenzar a qué cosa, a entender si las bases
del cristianismo. Pero vamos paso a paso. Sí, yo entiendo que el cristiano en su desesperación por querer saber de Dios dirá, hermano, ¿y qué es eso del rapto? Explíqueme lo que es el rapto. ¿Y qué es eso del anticristo? Explíqueme del anticristo. Y así, mi amado hermano, lo bombardeará de muchas interrogantes. Pero su preocupación como cristiano maduro para con el niño espiritual es que el primero tenga, ¿qué cosa? Bien cimentado el fundamento de la salvación. ¿Verdad? Es lo primero. Y de hecho, cuando alguien estudia la Biblia en centros o en seminarios, primero le dan las bases doctrinales. ¿Sí? No me dejarán mentir que qué es lo que le dicen. ¿Cuántos están estudiando acá? ¿O están pasando por el seminario? ¿Cuáles fueron las primeras, en este caso, materias que les enseñaron en primer año? Orientación cristiana. Y en cuanto a doctrinas, ¿qué les enseñaron? ¿Doctrina de qué? Doctrina de Dios, doctrina de Jesucristo. No de Dios habla de doctrina del Espíritu Santo, sí, de Jesucristo, doctrina de la salvación. ¿Sí? Mi amado hermano, muchas y otras más que son materias básicas o elementales. ¿Para qué? Para establecer en la vida cristiana un fundamento. Y dice el texto bíblico más adelante, verso número 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso, es decir, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué? Del bien y del mal. Y eso se lo adquiere con el caminar, sí, cristiano. Cuando vamos pues a la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, recuérdenlo, versículo número 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca, dice ahí, en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, ¿qué dirá? Permaneceréis en el Hijo y consecuentemente en quién también. Y permaneceréis, sí, en el Padre. Sí, ven conmigo por favor al Evangelio según San Juan. Sí, en el Evangelio según San Juan. Tiene capítulo número 15. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. ¿Lo tiene? Verso número 4. Verso número 4. Dice el Señor, ¿ya lo encontró? Permanecer. Ahora, entendiendo que este verbo, si primeramente está en imperativo, es decir, está en una acción presente. Amén. Permanecer. Esto implica de que mi vida debe de estar constantemente, si diríamos así, siendo ejercitada en Él. Hay quienes se gozan diciendo, hermano, yo antes hacía en el Señor grandes cosas. Sí, y ahora no. ¿Sí? El Señor nos confronta y nos dice, un ratito, esto no es que si lo hiciste, sino que lo estés haciendo. Amén. Permanecer en mí. ¿Y qué dice ahí? Y yo en vosotros. Ahora, qué cosa tan curiosa en este pasaje bíblico. Mi labor es que yo permanezca en Él, ¿verdad? Es mi esfuerzo o mi objetivo. Pero también, de parte del Señor, Él hará lo suyo. ¿Cuál es su parte? Que Él va a estar en ¿qué? En nosotros. Amén. Es decir, que mi búsqueda tiene una reacción de parte de Dios. Usted ha conocido el término o la expresión, si toda causa tiene un efecto. ¿Verdad? Mi búsqueda genera para con Dios también su accionar a la hora de yo buscarlo. Yo lo busco, diríamos así, y Él me sale al encuentro. Amén. Yo le pido y Él me lo otorga. ¿Me explico? Si yo lo invito,
Jesús no se va a quedar haciéndome esperar. Y querido hermano, el Señor ha dicho, sí, verso número 4, permanezcan en mí. ¿Y qué va a hacer Él? Yo también en vosotros. Versículo número 4. Como y da una analogía, o lo que vendría a ser un ejemplo. Sí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en ¿dónde? En la vida. Y mira que está tomando como referencia un arbusto que produce ¿qué cosa? ¿Qué fruto? La uva, ¿verdad? Imaginémonos que, si cuántos conocen, bueno, en un término un poquito más, sí, más cercano a nosotros. ¿Conoce usted la guava? ¿Sí? La guava como tal, el árbol en sí mismo, tiene, sí, en sus ramas, sí, una especie de ¿qué? Digamos como de vaina o un estuche, ¿verdad? Entienda que el estuche es el pámpano. El estuche contiene el fruto. Amén. ¿Podrá el estuche donde está la guava poder dar guava si no estuviese injertada en dónde? En el árbol. Es ahí, en este caso, la ilustración que quiere dar Jesús. Nosotros no podemos dar fruto si no estamos, ¿sí?, pegados en el árbol. Diríamos que usted es el estuche de la guava, igual yo. Pero para dar fruto, para poder tener las pepitas adentro, ¿verdad?, con su comida, debemos de estar pegados. Jesús es ese árbol. Amén. Y si usted, mi amado hermano, no permanece en él, no podrá dar fruto. Amén. Por más que usted quisiera, por más que usted lo anhele, por más que usted luche, mucha gente, amado hermano, que está en esta contradicción y dice, hermano, pero yo quiero dar fruto, pero no sé qué me pasa. Y yo te puedo decir qué es lo que te pasa. No estás permaneciendo en Jesús. Debes permanecer en Jesús. Debes de seguir orando, debes de seguir pegado a la fuente, a su palabra, en la búsqueda propiamente diaria para tú poder fortalecerte. Si tú no buscas de Él, frutos nunca vas a ver. Hermano, no sé cómo cambiar mi carácter. Anda a la fuente que Él te dirá y te, amado hermano, te transformará para que tu carácter cambie. Pegado a Él. ¿Por qué crees que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer? Ese es el problema de mucha gente cristiana, que quiere ver transformaciones y cambios en su vida, pero no, a la larga no lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque lo hace en sus propias fuerzas, lo quiere hacer en su propio modo, y así no funciona esta fórmula. ¿Sí? En Jesús podemos ver los resultados. Como el pámpano no puede llegar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis, dice aquí, hacer. Y la pregunta clave, dice por ahí la pregunta del millón, ¿y cómo se hace eso? ¿Lo sabemos hoy o lo sabemos la otra semana? Hoy, claro que hoy. No podemos dejar algo tan importante, sí, dentro del estudio. ¿Cómo permanecer? Porque no pierda, Juan, por favor, no lo pierda y retome, la carta del apóstol. No pierda, Juan, ojo, y retome primera de Juan, capítulo 2. Verso número 24. Lo que habéis oído desde el principio, si lo hemos analizado, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, la pregunta tiene una respuesta. ¿Cómo se permanece en Jesús? Juan capítulo 15, versículo número 6 en adelante. Y la respuesta de en el verso 7, pero voy a leer desde el verso 6. ¿Ya me encontró? ¿Sí? ¿No lo perdió?
el que en mí, primero Jesús da la advertencia, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano o como un arbusto, ¿sí? Y se echa, y se secará, y los que recogen lo echan en donde, en este caso a la rama seca. ¿Dónde usted lo termina echando? En el fuego, y arden, es decir, y son consumidos. Verso 7, y la respuesta está ahí. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está la clave. ¿Cómo se puede permanecer en el Señor? ¿Cómo? Cuando su palabra permanece en ti. Ojo, permanece, y esto tiene una gran implicación. Tú no puedes decir, hermano, la palabra de Dios permanece en ti, porque me sé de memoria el versículo bíblico. Un loro también puede repetir un versículo bíblico, y no significa que el loro sea cristiano. ¿Verdad? Y querido hermano, la palabra de Cristo debe abundar, sí, en la vida de un cristiano. No solo en su memoria, sino que así como el confesarlo, que también lo expliqué, ¿verdad? Así también debe de ser el mensaje que tú con tanto afán vienes a oír a la iglesia. Así que el mensaje de Dios debe hacer un eco en tu vida, debe de transformar tu vida. Por ejemplo, si el Señor te dice, no dirás falso testimonio, ni mentirás, hablando de los 10 mandamientos, uno de ellos claro está. El hecho de que yo lo sepa y que permanezca aquí, no implica, ojo, no implica que estoy con Cristo. No implica que estoy en el árbol. ¿Por qué? Porque el diablo también sabe la palabra. ¿Es que acaso el diablo, Satanás, no le dijo allá en el desierto a Jesús, ¿verdad? Échate de aquí, que los ángeles te van a coger para que tu pie no tropiece en tierra? Eso estaba en los salmos. Se sabía la palabra, pero la palabra estaba de manera positiva haciendo un efecto de cambio en Satanás. No. Es que acaso el brujo, inclusive cuando está limpiando a su, digamos así, no digo a su víctima, en este caso a su cliente, no le reza un Padre Nuestro que esté en la Biblia. Y de paso le va con 3 Ave María para que vaya bien limpiecito. La palabra, mi amado hermano, en la mente del hombre no transforma al hombre. La palabra implantada en el corazón y esta, o siendo obedecida, causa, mi amado hermano, la permanencia de Jesús en el hombre. No con la mente, sino con el corazón. Y cuando hablo del corazón, hablo del músculo, hablo de tu alma. Hablo de todo lo que tú eres, tu ser, cuerpo, alma y espíritu, la totalidad de tu vida. Amén. Es ahí, mi amado hermano, donde el Señor nos da la clave, la llave para poder permanecer. Y mira que la demanda de Juan para la iglesia fue si que permaneciesen en esa verdad. Verso número 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren, las puertas del cielo se abren. Pedid todo lo que quieras y no te preocupes. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el versículo número 7? Y os será hecho. Sencillo. ¿Sabes por qué a veces o casi siempre no recibes contestación a tu oración? Porque todo lo que pides no es conforme a la palabra. Sí, ¿de quién? De Cristo. Cuando pedimos, como lo dice Santiago, pedís mal. Para tus deleites. Amén. Para tus propias concupiscencias. Mientras la Biblia ha dicho que no debemos de proveer para la carne. Amén. Amén. Y querido hermano, es que Juan
yo creo que experimentó en su propio ser este caso, esta transformación. Y le impactó tanto el mensaje de Cristo que encontró, diríamos, porque es Él quien relata las cartas y es Él quien editó ¿qué cosa? El Evangelio de Juan. Él es el autor. Y él, mi amado hermano, descubrió que la esencia del mensaje era en sí la fórmula, la llave para poder encontrar en la vida del hombre lo que el hombre por sí solo no puede alcanzar. ¿Qué cosa? No solo la salvación, sino también, mi amado hermano, la gracia de obtener de Dios todo lo que el hombre desea. Todo. Cuando vamos a la Escritura, en el versículo número 25, para concluir, mira cómo culmina este párrafo el apóstol Juan. Y esta es la promesa, es decir, esta es la máxima promesa, porque es la mayor de todas. Luego de la salvación, ahora está. ¿Cuál es esa? Y esta es la promesa, es decir, esto es lo que Cristo se ha comprometido en hacer conmigo cuando yo permanezco en ese árbol o en esa raíz. ¿Qué es lo que Él ha prometido? Como la máxima también expresión que el hombre anhela, porque pregunto yo, ¿por qué estamos en Cristo Jesús? Sea sincero, ¿por qué está en Cristo? Solamente, bueno, me salvó ya, listo, ya. Me salvó, pero igual, cuando después de 20 años voy a morir y ahí queda todo. ¿Por qué cree que usted está aquí? Si no hubiera esta esperanza, muchos dirán, hermano, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Quién allá afuera te promete esto? ¿Quién te garantiza allá afuera? Dalai Lama, que ha prometido vida eterna. Ahí con todos los Hare Krishna, los hindúes y todos aquellos. ¿Quién, llamado hermano? José Smith, de pronto. Estoy nombrando personas referentes en todo caso de muchas sectas. Mi querido hermano, el gurú de pronto te ha dicho vida eterna. Mi querido hermano, solo en Cristo Jesús el hombre puede obtener la máxima promesa de Dios. Vida eterna. Vida eterna. Yo no sé a qué le sale usted esto, o cómo usted ve esto. ¿Por qué quienes se aferran a esta vida? Cuando el Señor ha dicho, el que se aferra a esta vida morirá. Porque esta es pasajera, transitoria. Pero el que se aferra a la venidera, mi amado hermano, tendrá el galardón precioso de esta promesa. No te aferres a este mundo. Como le decía el otro día a una hermana, hermano, todos quieren ir al cielo, pero si todos quieren, pero nadie quiere morir para ir para allá. Si nadie quiere pagar el precio de la muerte y pasar por ese lindero para poder obtener la vida eterna. Mi querido hermano, y eso es lo que Juan dará relevancia en el verso 25. Y esta es la promesa para decirse aquí que Él nos hizo, no yo, Él. ¿Qué nos prometió? La vida eterna. Mi querido hermano, y eso es lo que tiene todo cristiano que actualmente permanece en Él. Un creyente que está ligado al árbol, si el árbol muere, ¿qué pasará con la rama? Morirá. ¿Qué pasará con con el estuche de la guava? Morirá, se secará, y por ende su fruto también. Pero si Cristo es el árbol de vida eterna, el árbol de la vida, todo lo que esté prendido a ese árbol vivirá juntamente con Él. Amén. Este es el mensaje que Dios te ha obsequiado en esta noche, a ti y a mí. Amén. Créelo, vívelo, permanezca en ti esta verdad y te aseguro que tú estarás donde Él está, a la diestra del Dios Todopoderoso. Aleluya. Qué gran bendición compartir el Señor nos ha reservado. Aleluya. Oremos a Dios y demos gracias. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, en este tiempo, tus verdades son, oh Dios, Padre, reales, inmutables,